el trabajo de mercado, sí, que yo les había mandado, les envié devoluciones por los mismos documentos que habían generado, ¿sí? Les asigné también, tuve ahí un problema con el tema de la clase, porque la grabé toda la clase para hacer la explicación de lo que tenía que dar cada uno, y no sé por qué, pero bueno, no la comprimió, así que dije, bueno, no voy a volver a grabar la clase, y les mandé lo que tenía que dar cada uno, ¿sí? Es un trabajo súper, o sea, lo que más costó fue el tema del desarrollo por ahí en las preguntas, pero después lo demás es algo muy simple porque las respuestas no eran tan largas. Así que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperen un cachito. Vamos a ir desarrollando, ¿sí? En el mismo orden que estaban las preguntas, según los equipos que les había tocado a cada uno. Hubo un grupo que no me envió ni el trabajo, ni tampoco me envió ninguna explicación, nada, así que ahora vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Bien, la primera pregunta que tenía que ver con... vamos a hacer lo mismo que hicimos en gestión, ¿sí? Los que tienen el grupo que va a contarnos sobre lo que les tocó, ¿sí? Prende cámaras y prende micrófonos, y el equipo, el resto de las personas, ¿sí? Toman notas, ¿sí? Porque después seguramente les voy a mandar un formulario de repaso, como hicimos en gestión, y también les voy a pedir, ¿sí? Que estén con micrófono y con cámara apagada, ¿sí? El primer equipo era Agostinelli, Santiago, Gonzalo, Daria y Octavio. Me estaría faltando Octavio, ¿no? Ahí llegó. Pero el nombre ya aparece, Octavio. Profe, Sí. yo en la computadora no tengo cámara, ¿qué hago? Bueno, si no, pásate con Santi. No sé quién me habló, ¿Santi o Gonzalo me habló? Hablé yo, Santi. Bueno, entonces pásate con Gonzalo. Me lo sigo confundiendo hasta por Zoom. Dale. Bueno, ahí voy para allá. Profe, Bueno, una sí, pregunta. Perdón, no entendí. ¿Seguimos el orden de la pregunta o de los grupos? de los grupos. Ah, listo, listo. O sea, yo les puse el grupo 1, por ejemplo, tengo a los dos, a los grupos de los mellizos, vamos a ponerle. Tenemos ellos tenían la pregunta 4, claro, tenés razón. Ah, pues mi grupo tiene la 1, entonces no sabía. Vamos a arrancar con el orden de las preguntas mejor, así hacemos más rápido. El grupo 1 tenía que Skrivich, Benedito, Heinz, Presa y Tobillas. La pregunta 1. Indiquen cómo nacen los primeros mercados de la historia y qué tipo de intercambios se reemplazan y cuáles son las características de este. Este es medio trabajo. Así que vamos a arrancar con Krivich, ¿sí? Benedito, que está. Krivich, Benedito. Esperen un cachito, me fue la pantalla. Benedito, Heinz, Presa, Tobillas no está, que ya hablé con ella. Heinz. Profe, yo Sí. tengo cámara, pero tengo conexión inestable, así que no la prendo por las dudas. Bueno, igual te escucho. Bien, vamos con este grupo entonces. Bien, nos van a contar, entonces, pese a que muchos de ustedes ya lo saben, nos van a contar sobre cómo se inicia estas cuestiones de los mercados. Bien, las escucho, chicas. Sí, bueno, esta pregunta me tocó a mí explicarla. Y cuando hicimos la investigación, había dos opiniones sobre el origen. La primera es la del hombre primitivo, que al no estar organizado socialmente, tiene la necesidad de ser autosuficiente, es decir, es un ser humano más individualista. Entonces, tiene la capacidad de encontrar sus propios recursos y subsistir individualmente. Con el paso del tiempo, llegamos a organizaciones sociales, por ejemplo, tribus, en donde por ahí había una especialización de tareas. Las diferentes tribus llevaban a cabo diferentes actividades, ya sea pesca, o caza, o recolección. Entonces ahí es cuando nace el trueque,
que para mí es lo más acertado, el antecedente más acertado al mercado. El trueque es el intercambio de bienes, entonces en base a que las diferentes tribus se dan cuenta que podían acceder a otros bienes que no poseían o que por ahí no tenían la capacidad de adquirir, recurren a este intercambio para poder acceder a cualquier otro tipo de recurso, de cualquier tipo. Después, con el paso del tiempo, también las sociedades van evolucionando y, por ejemplo, se crean las romanas, la babilónica, la egipcia, eran sociedades muchísimo más avanzadas y ya se habían creado diferentes asentamientos de intercambio, es decir, que el trueque era una actividad mucho más eficiente y más eficaz, porque las personas iban a esos lugares específicos y intercambiaban bienes. Después, bueno, siguieron evolucionando en diferentes cuestiones, y el ser humano se da cuenta que puede darle un valor a los diferentes bienes. Por eso también se tasa a este valor monetariamente y se crea la moneda. Ya es como, bueno, ahora se realizaba esta práctica, se habían creado los mercados en las diferentes ciudades y era muchísimo más fácil vender y comprar cosas. Bien, Martina, gracias. Bien, ahí tenemos entonces los inicios, ¿sí?, del mercado. Bien. ¿Algo más, chicas, que agregar? No, después está dividida la pregunta 10 para desarrollar. Pero si Sí, vamos esa por las vamos a avanzar un todavía poquito. falta. Claro. Vamos a avanzar un poquito más. Bien, es importante el tema del trueque y la aparición del dinero, ¿sí? Esto es como un adelanto de lo que vamos a ver el año que viene, porque también aparecen al formarse los primeros estados, como decía Martina, también aparece la idea del banco, ¿sí? El banco no como lo conocemos hoy, ¿sí?, como un agente más bien muy financiero, sino como el que cuidaba el dinero, ¿sí? Y siempre me resulta interesante contar esta cuestión del banco, en donde aparece la palabra banco o los que estaban encargados del banco eran aquellos que en los tiempos antiguos el dinero lo guardaban abajo de la cola, se sentaban arriba de un banco y era la forma de guardar el dinero. Una forma muy antigua, y es vamos a decir, el inicio de los primeros bancos cuando aparece el dinero. Sabemos que hoy el dinero en la economía es súper importante, ¿sí? Ya no andamos acarreando lingotes de oro y de plata como en la época de la piratería, sino que hasta tenemos dinero virtual, ¿sí? No solamente un billete, sino también existe el dinero virtual. Así que bueno, es importante también esta aparición del trueque y de la aparición del dinero, que obviamente nosotros el año que viene vamos a centrarnos en la cuestión monetaria, en las funciones del dinero y demás, pero es importante también resaltar esta cuestión de la aparición del dinero. Bien, gracias, chicas. Estamos entonces con la pregunta número 2, que le tocaba a López y Bersellone. Sí. Bien. Bueno. Hola, profe, sí. Ahí está. Bien. Nosotros teníamos las características de la estructura de mercado. Bien. Que, una es el número de consumidores, que serían las personas o familias que requieren productos o servicios. Después tenemos a los productores, que son las empresas que ofrecen estos bienes o servicios, digamos. Por otro lado tenemos la cantidad de vendedores que compiten en el mercado. Después el poder de negociación de ambas partes, de ofertantes y demandantes. Y la facilidad de entrada a un mercado. Un ejemplo, en un monopolio establecido por el gobierno, la entrada al mercado estará cerrada. Bien. Ahí teníamos la respuesta, pero en un cachito, que se me fue la pantalla. Bien. Entonces, dijimos en relación a la estructura de mercado que nos cuenta Bautista, ¿sí?
deberían ser las formas, ¿sí? O la estructura general que tendría que tener un mercado, ¿sí? Ese mercado va a tener, por ejemplo, la cantidad de consumidores, de vendedores, las posiciones de entrada o demás, ¿sí? Va a ser importante esta cuestión porque vamos a ver, ahora un poquito más adelante, que hay formas en el mercado, ¿sí? Que o sea, no guardan algún tipo de relación más bien estructurada como esta que se plantea de la estructura de mercado ideal, ¿sí? López. Yo también iba a decir, yo también iba a hablar sobre la uniformidad de la mercancía, que esto, bueno, lo que quiere decir es que un producto, al semejar un producto, vamos a poner como ejemplo a una empresa A, que esté dando un producto determinado. La empresa B, siendo competencia, puede presentar un producto muy parecido al que está ofreciendo la empresa A, y esto va a, digamos, bajar el precio de negociación de cada firma, porque los dos productos van a ser similares y no va a tener ninguno de los dos como un punto que diga este producto es mejor que el tuyo. Esto se lo conoce como grado de diferenciación, que responde a la pregunta de ¿cada producto se dirige a un segmento diferente del mercado o todos compiten por el mismo público? Ya que la diferenciación de producto es la estrategia competitiva que tiene como objetivo que el consumidor perciba de forma diferente el bien o servicio ofrecido por la empresa. Bien, eso sería en relación al tema del producto, estamos hablando, ¿no? Claro. Bien, igual esto también lo sabemos, lo que estuvimos viendo en gestión, cuando hablamos de estrategia, ¿sí? Sabemos que es importante también dentro del mercado poder diferenciar el producto, pese a que las marcas por ahí sean distintas o las características del producto no sean totalmente iguales. Si voy a comprar Coca-Cola y voy a comprar Pepsi, ¿sí? Y el producto es muy similar, las dos son bebidas de cola, pero el gusto, por ejemplo, es distinto, la imagen es distinto, el precio es distinto, ¿sí? Hace que el producto, ahí como dice Lautaro, se diferencie. Bien, ¿algo más que agregar a este grupo? El poder en cuanto a la capacidad de fijar precios. Bien, creo que sí. Disculpen que están aplaudiendo fuera de mi casa. Bien, a ver, Lautaro. Disculpen un segundo. Sí. Nada, estaban aplaudiendo afuera de mi casa y quería. Bien, continuamos entonces. No, decía sobre el poder en cuanto a la capacidad de fijar los precios que tienen las empresas para establecer un precio sobre el producto. Eso. Bien, también eso lo vamos a ver un poquito cuando avancemos en la cuestión de los tipos de mercados, un poquito más adelante. Está bien. Bueno, Bien. creo que no tenemos nada más que agregar. Bueno, gracias entonces. Tenemos al grupo número 3, pregunta número 3, grupo 4, Funes, Benítez, Pisoni, Sheffer y Todisco, que nos tenían que contar qué es el mercado de competencia perfecta en relación a esta pregunta. ¿Sí? Funes, Benítez, Pisoni, Sheffer y Todisco. Sí. Bueno, la respuesta la buscamos con Piso, pero se ve que no tienen señal porque no le llegan los mensajes. Así Bien. que leo la información que él encontró y que él buscó, que me la pasó también. Bueno, para empezar, cuando se habla de la competencia perfecta, nos referimos a una situación económica casi ideal, por así decirlo, y que es muy poco probable en la realidad. Bueno, en este tipo de mercado
tanto los vendedores como los compradores son precio aceptantes. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o del servicio. Bueno, se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productores de una mercancía que tiene que ser muy homogénea, que esa es una de sus características, en donde, bueno, la curva de demanda es muy elástica y el precio del mercado surge de la ley de oferta y de demanda. También, para resaltar, este tipo de mercados es como muy normal en el sector agrícola, en el mundo de las subastas, o si no también en el mercado de materias primas. Esa vendría a ser como la definición. Bien. Después están las características, que eso es lo que vendría a decir piso. Bueno, en las condiciones que existen en la competencia perfecta se encuentra lo que vendría a ser la libre concurrencia, que vendría a ser que... Ahí lo vamos a dejar porque se le tocaba a Santi, Gonza, Octavio y Daria. Bueno. Bien, nos quedamos entonces, repasamos un poquito con estas, vamos a decir, qué es el mercado de competencia perfecta, ¿sí? Como decía Maylén recién, ¿sí? Es importante el mercado de competencia perfecta porque es un tipo de mercado ideal, ¿sí? En donde los vendedores no influyen en el precio, los compradores tampoco influyen en el precio, ¿sí? Son precios aceptantes, como decía Maylén, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las características de ese mercado. Pero vamos a hablar del mercado de competencia perfecta como el mercado ideal, ese mercado en donde todo se regula a través de la oferta y de la demanda. Es la del mercado que nosotros vimos al principio del año cuando decíamos, bueno, existe un equilibrio de mercado, ¿sí? El equilibrio de mercado en donde, un punto de equilibrio en donde se cruzan la oferta y la demanda, ¿sí? Y esa oferta y esa demanda generan una cantidad que es ofrecida y que también es demandada a un precio determinado. ¿Sí? Vamos a ver que mucho esto no funciona cuando avancemos un poquito más en los mercados. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos, Maylén. Después te vuelvo a escuchar seguramente en la otra respuesta. ¿Sí? Dale. Gracias. Bien, vamos con los grupos de los mellizos. Agostinelli, Santiago, Gonzalo, Daria y Octavio. Sí, nosotros tenemos las características. Bien, y una de estamos. esas es la atomización, que es cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, entonces no se puede modificar el producto ni el precio, o sea, no se puede ejercer una influencia en el precio del bien. Bien. ¿Voy yo? Vamos, no sé. No, pensé que seguía. Bueno, yo tengo lo que sería después está la homogeneidad del producto, que básicamente dice que los productos deben satisfacer la misma necesidad, incluyendo garantías o financiación. Es decir, bueno, conocemos la definición de homogéneo y los productos son idénticos o presentan unas características muy similares a lo que vienen siendo. Y bueno, en este caso los productos son sustitutivos perfectos, por lo que ninguna empresa puede cobrar un precio superior a las otras sin perder un negocio de eso. Bien. Este supuesto es muy importante porque garantiza que hay un único precio en el mercado y no varía. O sea, depende solamente y lo determina la oferta y la demanda. Genial. Ahí decía Santi algo muy importante, ¿sí? Que es que los bienes son sustitutos. ¿Se acuerdan que teníamos tipo de bienes sustitutos y complementarios? Los sustitutos eran el que yo podía reemplazar un bien por el otro. ¿Sí? Por ejemplo, Claro. podría, en vez de comprar una Coca, comprar una Pepsi. O en vez de comprar un aceite Natura, comprar un aceite Cañuelas. ¿Sí? Tienen características similares. También Daria decía, ¿sí? en esta cuestión, la importancia de estas características que tiene el mercado y que presenta en el caso de la competencia perfecta. Bien, continuamos. Creo que había un par más de características. A ver, Octavio. Yo voy a decir la transparencia. Bien. Que quiere decir que todos los participantes del mercado conocen las condiciones en las que operan.
es decir, los precios, las características y los posibles sustitutos. Y ¿Cómo? No te escuché lo último, Octavio. los posibles sustitutos. Posibles sustitutos. Bien. Sí. Y bueno, los consumidores van a elegir la empresa que maximice su utilidad, y los productores la que maximice su beneficio. Bien. Ahí es importante también esta cuestión de que en relación a lo que dice Octavio, ¿sí? que los productos sean la transparencia, ¿sí? ¿A ustedes no les pasa a veces esto, para que vean que no es tan lejano, que a veces van al supermercado y dicen, ¿dónde está el precio de esto? No encuentran el precio. Por ejemplo, van a comprar una lata de atún y tienen la lata de atún, no sé, desmenuzado, pero el que es al natural y con lomitos no tiene precio. Entonces, esta cuestión de competencia perfecta muchas veces en el mercado no se cumple, ¿sí? Esta transparencia en el mercado donde las personas conocen los precios de más, muchas veces no se cumple. Bien, continuamos. Sí, sigo yo, hablando de la libertad de acceso y salida, que ningún agente puede influir en el mercado. Se escucha todo cortado, ¿no? No, se escucha bien, Gonzalo. Está bien. Que ningún agente puede influir en el mercado provocando una interferencia en la entrada y salida del mismo, y que esta libertad de entrada y salida de empresas permite que cada empresa pueda entrar al mercado, pueda entrar y salir del mercado de forma inmediata y cuando lo deseen. Y también lo contrario, que cualquier empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de cualquier otro beneficio. Y un Bien. ejemplo puede ser una empresa que está produciendo zapatillas deportivas que no está obteniendo ningún tipo de beneficio, entonces esta empresa va a abandonar esta actividad y se va a comenzar a producir otro tipo de bienes para generar beneficios. Bien, ahí es importante, sí, esta cuestión de la entrada y salida, porque después vamos a ver que hay algunas barreras, ¿sí? Cuando avancemos en los tipos de mercado. En realidad, este tipo de competencia perfecta no deberían existir estas cuestiones de barreras de entrada y salida, y se les podría permitir a los productores cambiar de rubro, ¿sí? Por ejemplo, producir otra cosa totalmente distinta o algo que les genere más beneficios, ¿sí? No sea tan importante la cuestión de la marca, y vamos a ver un poquito más avanzado que no, ¿cómo se llama? Que esto muchas veces no ocurre. Bien, ahí estamos, me parece, con las características, ¿no? Sí. Bien. Genial. Vamos con gracias, chicos. Creo que los veo después en otra pregunta, si no me equivoco. O no recuerdo, ahora me fijo. No, profe, creo que no. Esa solamente. Bien. Vamos entonces con la pregunta número 5, ¿sí? Que era el grupo de... Pregunta número 5. La del monopolio era. Ferreras, García, Tibaldi, Cagraza y López. Hola, profe, buen día. Disculpa que no prenda la cámara, pero tengo internet malo y está rota. Bueno, Ulises. Ferreras, entonces. Ferreras, Profe, García, sí. Ahí estoy tratando de poner la cámara. Bueno. No sé, me parece un cartel. No sé por qué. Igual la responde, creo que Eli, Martu y Aini. Así que pueden ir empezando. Bueno. Bueno, empiezo yo. La pregunta es, ¿qué es un monopolio? Y un monopolio es, como bien lo dice la palabra, al igual que un monociclo, uno solo, y en este caso un solo vendedor, ya que en el mercado hay un solo ofertante que produce o hace un mismo producto, haciendo así que de ese mismo producto haya una gran cantidad de demandantes. En este caso,
la demanda es mayor a lo que produce y eso. Bien. Me falta una cosa A ver. que ya te digo que no me acuerdo, ahí voy a leer, así me acuerdo y te explico con mis palabras. No. Que la empresa es un producto definido, homogéneo y con escasos sustitutivos, donde la empresa puede crear cualquier tipo de producto y al no tener cierta competencia en el mercado, puede regirse sobre sus beneficios al poner los precios en el producto. Bien, ahí estamos con un tipo de monopolio en donde hay un solo oferente, ¿sí? O un solo vendedor, es decir, que vende, es el único que vende, ¿sí? Y muchos demandantes, que muchas veces esa oferta que genera este monopolio no puede ser respaldada porque hay mucha cantidad de demandantes y también se le permite o realiza la cuestión de que el producto sea único, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más. Gracias, Ulises. Hola, profe, sigo yo ahora. Perdón que no prenda la Buenísimo. cámara, pero estoy con datos y tengo miedo de que se me corte en cualquier momento la clase. Dale. Bueno, yo iba a hablar de los tipos de monopolio. Existe el monopolio puro, que este se da cuando una empresa fabrica un único producto de carácter homogéneo y al mismo tiempo posee muchos demandantes. Después está el monopolio bilateral, que se da cuando existe un solo oferente y un solo demandante, por lo cual se da un monopolio por parte del oferente. Y el precio suele ser fijado por quien tenga más dependencia de los dos participantes. Es decir, si, por ejemplo, una empresa fabrica unos tipos de pantalla LED para la producción de determinados smartphones, ahí se da el ejemplo de que el precio es fijado por quien tenga más dependencia. Bien, ahí tenemos un monopolio bilateral. Bien, continuamos. Sí, después está el monopolio comercial, que se lleva a cabo cuando el productor o oferente es capaz de cubrir toda la demanda del mercado a un precio menor de la competencia, porque puede poseer una mejor estructura y le permite ofrecer un mejor precio. Después está el monopolio natural, que se da cuando existe un solo oferente para muchos demandantes y es capaz de ofrecer un producto a un mejor precio que el resto de competidores. Bien. Sigo con el monopolio artificial, que el mismo impide a otros productores introducir el mismo producto a través de violencia, por ejemplo, barreras artificiales, de regulación, y las mismas pueden ser ejecutadas por el Estado nomás. Bien. Y por último está el monopolio estanco, que en estos casos el Estado asume la producción o venta de un determinado bien. Bien. Ahí tenemos diferentes tipos de monopolio. Fíjense que todos tienen la característica o van a ser la característica que hay un solo oferente, ¿sí? O sea, es único. Por ejemplo, un ejemplo que siempre yo les doy acá de monopolio es el caso de Edesur, ¿sí? Por ejemplo, es el único que nos provee servicio de luz. Se corta la luz y no hay otra segunda opción, ¿sí? En algún momento fue Telefónica, ¿sí? En la zona. O sea, no había nada más que Telefónica. Querías tener teléfono en tu casa, era Telefónica. Querías tener internet en tu casa, era Telefónica. Ahora tenemos Telefónica, tenemos Fibertel, tenemos Telecentro, Claro, y un montón de otras opciones, ¿sí? En un momento eso fue un monopolio, ahora ya tenemos algunas otras opciones. Bien. ¿Algo más, chicas, que agregar? Sí, esta pregunta? yo iba a dar Sí. los ejemplos del monopolio. Bien, contanos. Ahí te digo uno. Bueno, sí. Por ejemplo, uno puede ser las empresas de servicios de gas, que son empresas únicas en el país, que son, también las únicas que proveen el servicio, y por ejemplo en Argentina está Metrogas.
Después también está las empresas de petróleo, que si el país tiene la posibilidad de producir petróleo, son encargadas por el Estado, por ejemplo en Argentina YPF, para controlar su producción. Después otro es Facebook, que está como comprando todas las, ¿cómo se llama? Todas las redes, por ejemplo WhatsApp, Instagram, y así es el único competidor en el mercado. Y la última es la de la energía eléctrica, que como dijiste vos, profe, que el único encargado de proveer energía acá en Argentina es Edesur y Edenor, ¿puede ser? Acá en la zona, sí, vamos a decir en Buenos general, Aires. en Buenos Aires, Edesur. sí. Y Edenor, que está en el norte de la, vamos a decir, de la zona norte, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. También es importante esta cuestión, sí, aparte de ustedes seguramente van a identificar algunos monopolios más, pero esta, la del Facebook, es muy interesante porque cada vez se está absorbiendo mayor cantidad de redes sociales. Bien, Y gracias, por ejemplo, Martina. Ay, perdón. Contame. Por ejemplo, se cae, no sé, Instagram y ya sabemos que se cae WhatsApp y Facebook a la vez. Claro, también, porque funciona todo ahí en conjunto. Bien, ¿algo más ahí que agregar? No. Bien, vamos entonces, gracias chicas, después las vuelvo a ver. Vamos a la pregunta número 6, que era del equipo, esperen que lo encuentre. Delgado y Díaz, que la tengo a Delgado, que escucho por ahí a Delgado nada más. Bien, contame, Delgado. Bueno, las leyes, o también llamadas medidas antimonopólicas, son un cuerpo de ley que prohíben el comportamiento anticompetitivo y prácticas de negocio que son injustas. Estas leyes fueron creadas para fomentar la competencia del mercado. Las leyes antimonopólicas también hacen ilegales ciertas prácticas consideradas como dañosas para las empresas a los consumidores. Y a quienes violan los estándares de conducta ética en general. Bueno, estas leyes antimonopólicas prohíben los acuerdos que restringen el comercio o que fomentan la monopolización, el intento de monopolización, la función anticompetitiva, establecen impuestos sobre los bienes que se comercializan, como por ejemplo la nafta, y fijan precios que eliminen los beneficios extra. Bien, algunas hay medidas antimonopólicas, menciona Celeste, sí, también en algunas cuestiones antimonopólicas es importante la función del Estado, ¿sí? En algunas cuestiones también suele intervenir el Estado. Bien, ¿continuamos, Celeste, o hasta ahí era? No, hasta ahí. Bien, una medida antimonopólica que yo les había mencionado y les contaba también, es la fijación de precios muchas veces de algunos de los productos que se venden para que todos los consumidores puedan acceder a esos bienes y que no haya una competencia establecida en relación, por ejemplo, a la fijación del precio o la diferenciación del producto. Entonces el Estado suele fijar el precio de alguno de los productos, no solo para que las personas accedan, sino para que no exista esta cuestión de la cuestión antimonopólica. Bien, nos va a quedar la pregunta, gracias Celeste, número 7, que es el duopolio, ¿sí? Y ejemplifique que acá tenía a Cáceres, que no está, Jarque, que creo que tampoco está, ¿no? Jarque. Creo que estoy yo sola, profe. Está Bianca nada más. Bien, Bianca, ¿pudiste encontrar esta respuesta? Sí, estuve averiguando y dice que, por ejemplo, la pregunta es ¿qué es un duopolio, no? Y dice que un duopolio es un Espera un modelo cachito, de Bianca, mira. Se va a cortar en un cachito, vos seguí hasta donde llegues y nos volvemos a conectar, ¿sí?
Vos ¿No seguís. preferís que hagamos al revés? Bueno, esperamos que se corte entonces y volvemos, porque ya queda menos de un minuto. Dale. Y nos contás qué es el duopolio, ¿sí? Ya se está por terminar ahí la reunión. Si quieren, desconectense, vayan desconectándose y volvemos ahora en un minuto.